Hola, soy Anita. En esta ocasión te voy a explicar qué son los gametos y cuáles son sus principales características. Los gametos son células sexuales, haploides, de organismos pluricelulares. Se originan por el proceso de meiosis a partir de células diploides. Las células diploides son aquellas que tienen un número doble de cromosomas, ya que su juego normal de cromosomas está repetido. Es por eso que se denominan como 2N, es decir, que tienen dos cromosomas de cada número. Dos del número 1, dos del número 2, dos del número 3, y así con todos los cromosomas que tenga esa especie. En el proceso de meiosis, se separan los pares de cromosomas que corresponden al mismo número y se dirigen a lados opuestos de la célula, para que cuando la célula se divida en dos partes, cada una de ellas contenga un cromosoma de cada par. Cada una de estas células al final tiene un juego sencillo de cromosomas y se conocen como células haploides o gametos, con una denominación N. En algunas especies de organismos, estos gametos son morfológica y fisiológicamente iguales. Sin embargo, en el proceso de evolución, se ve una clara tendencia a la diferenciación entre el gameto femenino y el masculino. El gameto femenino tiende a ser más grande e inmóvil, mientras que el gameto masculino es pequeño y móvil. En el caso de los organismos que no están muy evolucionados, se logran distinguir tres adaptaciones de gametos: los que conforman la isogamia, la anisogamia y la oogamia. Vamos a conocer las principales características que tienen cada uno de ellos. La isogamia se da cuando los gametos que se unen para formar el cigoto o célula diploide son idénticos tanto en estructura como en tamaño. Estos gametos no se consideran como femeninos o masculinos, sino que se les denomina como positivos o negativos. Esta isogamia se considera como el sistema de reproducción más antiguo y todavía se puede ver en algas, hongos y algunos protozoarios. En la isogamia, aunque los gametos sean idénticos, pueden presentar algunas diferencias internas muy sutiles que los han llevado a ubicar en dos grupos. La isogamia homotálica se da cuando los dos gametos tienen el mismo genoma, es decir, provienen del mismo organismo, y la isogamia heterotálica cuando tienen genomas diferentes, ya que provienen de organismos diferentes. En muchos casos, los organismos combinan estas dos opciones de reproducción para poder tener una ventaja adaptativa. En el caso de la anisogamia, también se le conoce como heterogamia, ya que se presenta cuando los gametos que se unen para formar el cigoto se distinguen ya sea por la forma que tienen o por su tamaño. Generalmente, el gameto más grande se considera como femenino y el más pequeño es el masculino. Esta adaptación de reproducción es un poco más evolucionada que la isogamia. Hay algunas variantes de anisogamia que se distinguen por las características de los gametos que participan en la unión. Por ejemplo, ambos gametos pueden ser flagelados y por lo tanto móviles. Esta variante se presenta en medios acuáticos y la utilizan varios tipos de algas pluricelulares. Otra variante se da cuando ambos gametos son inmóviles, aun cuando su tamaño sea diferente. Esta variante utiliza diversos métodos ambientales para hacer que los gametos se encuentren. Tal es el caso de la polinización en las plantas con flores. De esta manera vemos que la anisogamia es una adaptación reproductiva muy común en plantas y algas. El caso de la oogamia es considerado como una forma de anisogamia, donde también hay diferenciación de gametos, siendo el gameto femenino
significativamente más grande que el gameto masculino. Además del tamaño, también se distinguen por la movilidad, ya que el gameto femenino es inmóvil, mientras que el gameto masculino es muy móvil. El gameto femenino está adaptado para la longevidad, ya que contiene una buena cantidad de recursos internos que le permiten su supervivencia, y por eso es tan grande. El gameto masculino, al presentar un flagelo, está adaptado a la movilidad y velocidad. Esta ahogamia ocurre principalmente en animales, incluyendo la especie humana, y es el que ha aparecido más recientemente en el proceso de evolución. Los gametos humanos, que corresponden a la ahogamia, tienen características muy especiales. En todos los animales, el gameto femenino se conoce como óvulo. Dentro de sus características principales, resaltan el ser una célula muy grande, esférica e inmóvil. Además, como todos los gametos, son células haploides y se considera la célula más voluminosa de todo el organismo. También presentan componentes muy específicos, donde destacan el pronúcleo, que es un núcleo haploide, ya que tiene un juego sencillo de cromosomas, es decir, en la especie humana tiene solo 23 cromosomas. También encontramos el vitelo. Esta es una sustancia de reserva que permite que el embrión se nutra hasta que la placenta se forme o en otros casos hasta que el organismo nazca, como en las aves o reptiles. También encontramos gránulos corticales. Son vesículas secretoras que se localizan justo por debajo de la membrana plasmática y tienen una función importante en la fecundación. Otra estructura característica es la zona pelúcida. Esta es una capa de sustancia gelatinosa que protege al óvulo y después al embrión. Está compuesta por glicoproteínas que le proporcionan una función importante en el reconocimiento y unión del espermatozoide. Esta capa es la que restringe la fecundación entre especies diferentes y además tiene funciones inmunológicas. También encontramos la corona radiata. Esta es una capa formada por una sustancia gelatinosa que contiene ácido hialurónico y entre 2, 3 o hasta 4 capas de células foliculares o de granulosa. Esta capa tiene 3 funciones importantes. Una de ellas es proteger al óvulo de posibles daños durante su traslado desde el ovario hasta el útero. Otra función es la de producir hormonas sexuales y también interviene en la formación de la placenta. Y otra estructura muy importante es este corpúsculo polar. Esta estructura contiene una cantidad haploide de DNA y una cantidad mínima de protoplasma que no tiene organelos. La única función de este corpúsculo es la de reducir el material genético que tiene el ovocito maduro para poder dar como resultado la formación de una célula haploide. En el caso de los animales, el gameto masculino se llama espermatozoide. Dentro de sus características generales que lo distinguen está el ser una célula pequeña de forma piriforme, es decir, que esta estructura tiene forma de pera. También vemos un flagelo, lo que le proporciona gran movilidad. Y además, como todos los gametos, es una célula haploide y tiene una vida media de 24 horas. También el espermatozoide presenta componentes muy específicos, donde destacan 4 segmentos importantes como son la cabeza, el segmento intermedio, la cauda y el segmento final. Cada uno de estos segmentos está compuesto de diferentes estructuras. En el caso de la cabeza, vemos que es la estructura encargada de resguardar el DNA y está conformada a su vez de 2 partes.
Tenemos el acrosoma. Es una capa compuesta por varias enzimas. Una es la hialuronidasa, la acrosina y neuraminidasa, las cuales intervienen en la fecundación. Y como vemos, ocupa los 2/3 delanteros de la cabeza. También está el pronúcleo, que contiene el juego de cromosomas y puede albergar algunas vacuolas nucleares, quienes reflejan el estado fisiológico del espermatozoide. El segmento intermedio también se le conoce como cuello y se localiza entre la cabeza y la cauda. En su interior vemos mitocondrias, las cuales le van a proporcionar energía al espermatozoide para poder mover la cauda. Y también hay centriolos, cuyos microtúbulos permiten que la cauda se ancle a la cabeza y pueda tener movilidad. Después encontramos a la cauda, también conocida como flagelo. Esta es una estructura larga que contiene por dentro un filamento axial formado por los microtúbulos, los cuales le van a proporcionar la motilidad necesaria, haciendo que el espermatozoide pueda serpentear a una velocidad de alrededor de 3 milímetros por minuto. Esta cauda puede estar ligeramente engrosada en la parte anterior y se va adelgazando hasta formar el segmento final, donde ya no hay filamento axial. Estas son las principales características que distinguen a los gametos más evolucionados, como son el óvulo y el espermatozoide. Como vimos, los gametos pueden tener una diversidad de formas y estar adaptados para cumplir con diversas funciones en distintos organismos. Sin embargo, todos ellos corresponden a células haploides que tienen una función en la reproducción sexual. La importancia de los gametos radica en que son los responsables de resguardar la información genética de una especie y de trasladarla de generación en generación. Cuando estas células haploides se unen en el proceso de fecundación, forman una célula diploide, la cual se desarrolla para dar origen a un nuevo organismo. Por esta razón, es muy importante que estos gametos se encuentren en las mejores condiciones estructurales y que la información genética sea la adecuada para que su función sea exitosa, de manera que el nuevo organismo desarrollado sea representativo de esa especie y tenga la oportunidad de adaptarse y evolucionar. Vamos a dejar hasta aquí el tema y te invito a ver los demás videos sobre reproducción para que quede comprendido el tema de manera integral. Nos vemos en la próxima. Gracias.